evangelizar, todos podamos predicar, todos. Sabe que el hermano y la hermana están predicando a través del canto. La hermana dice que ella canta a través del canto, está predicando la palabra de Dios. Es un privilegio para todos y cada uno de nosotros, y es a lo que Dios nos ha llamado, a predicar, a hablarle a las almas, pero tiene que ser con nuestro testimonio. Como dice la hermana, tenemos que guardar nuestro testimonio. Pablo nos dejó un gran testimonio y hasta la fecha nos está dejando bendición a cada vida, a cada alma nos deja bendición la vida de Pablo. Gloria sea al Señor. Qué hermoso, mis hermanos, que en esta tarde podamos estar en la casa del Señor. Yo debía de estar en mi trabajo en esta hora, hasta las 10, hasta las 11 de la noche, pero le doy gracias a Dios que puedo estar en esta hora en la casa del Señor. He estado trabajando 110 horas, 107 horas trabajé esta semana, por semana. De las 7, bueno, me levanto a las 5 de la mañana y he estado saliendo a las 11 o después de las 11 a las 10:30. A mis 68 años como que me comienzan a estorbar todas esas horas, durmiendo 4 horas, 5 horas. A mis 68 años como que comienzan a cargárseme, pero gloria sea al Señor, que es la gracia de Dios que nos acompaña, que nos fortalece. Porque dice su palabra, aleluya, en Salmos 46, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Qué bueno que podamos refugiarnos en alguien que no nos falla. Qué bueno que podamos ampararnos en alguien que tiene el poder para bendecirnos, para cuidarnos, protegernos, darnos esa fuerza, esa fortaleza aún a nuestros cuerpos, porque dice su palabra que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Qué hermoso, mis hermanos, cuando tenemos la palabra y podemos usarla para nuestras vidas. Gloria a Dios. Hermanos, qué bueno que pueden estar con nosotros en esta hora. Gloria a Dios. Y decirle, hermana, que debemos de invitar personas. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos ese compromiso y en veces quizás nos cansemos de invitarlos, porque los invitamos y no están aquí, pero podemos seguirlos invitando. Y un día, mayormente a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras hijas, tenemos la promesa de Dios. Yo en un tiempo tuve toda mi familia en este lugar, en esta misma iglesia. Gloria a Dios. Bueno, no toda, pero la mayoría de mi familia, mis nietas, mis hijas. Pero hay tanta tentación en el mundo. Pero yo sé que la palabra de Dios no miente. Yo sé que tengo esa promesa del Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y en esa palabra, en esa promesa estoy parado, creyendo en el poder de Dios, que el Señor es el que los va a traer. Yo nada puedo hacer, yo simplemente les sigo dando mi testimonio, viviendo diferente por la gracia de Dios. Yo no soy la misma persona que era antes, solamente por la gracia y el poder de Dios. Yo solo nunca hubiera podido cambiar, nadie puede cambiar a nuestros hijos, solamente el poder de Dios. Nuestro testimonio y nuestras oraciones son las que los van a cambiar, nadie más. Pero no nos cansemos de hacer el bien, porque a nuestro tiempo, al tiempo del Señor, no a nuestro tiempo, pero al tiempo del Señor, el Señor los va a traer. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 26. Voy a leer un poquito solamente la palabra de Dios. Dice ahí en Hechos 26, capítulo 26 y verso 18. Dice en el 17. Gloria sea al Señor. Librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Aleluya. Gloria sea al Señor. Hermanos,
Sabemos que el diablo anda, dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en este tiempo, mis hermanos, aquí mismo en Estados Unidos, antes decíamos que eran otros países, principalmente en México, como había y sigue habiendo matazones, como sigue habiendo un espíritu que anda suelto de destrucción, de muerte, pero hoy se ha metido en este país también donde había tanta paz, como se ha venido un espíritu de odio, un espíritu de resentimiento, de odio, que entre los mismos hermanos, entre los mismos parientes, los policías, mis hermanos, que son los que según deben de estar para guardar el orden, a hoy también lo están liquidando. ¿Por qué? Porque hay un odio en este país, un espíritu de odio que se está desarraigando, y ese solamente va a ser terminado con nuestras oraciones, que nosotros sigamos hablándoles a las personas para que las personas se conviertan. Dice el Señor que a Pablo lo ha mandado para que a hoy les traiga la luz y se conviertan de Dios, que dejen a Satanás y se conviertan a Dios. Satanás es el que trae ese espíritu de muerte que quiere destruir a este país, porque este país es fuerte, este país es un país poderoso, que muchas naciones, muchas personas se han venido, comenzando conmigo, se han venido porque este país es el país de las oportunidades. Aleluya. Pero por tanto poder, hay muchas personas que se han vanagloriado, principalmente las autoridades, han dejado el poder de Dios a un lado y han dejado que su gloria venga sobre de ellos. Y eso es donde el espíritu de odio, el espíritu de muerte, el espíritu de destrucción está llegando a este país, porque hemos estado dejando la voluntad de Dios a un lado. Mis hermanos, pero eso no nos puede a nosotros orillar de lo que estamos haciendo, de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que seguir nosotros haciendo el trabajo a lo cual nos ha mandado, a que las almas, a que las personas sean transformadas, sean cambiadas, así como usted y yo hemos sido cambiados, transformados por el poder de Dios. Toda persona puede ser cambiada, pero tiene que ser a través de la palabra que nosotros les demos, a través del testimonio que nosotros les demos. Si nosotros venimos a la casa de Dios el domingo, el miércoles, o hoy que estamos aquí, pero cuando salgamos de aquí somos las mismas personas que antes éramos, mis hermanos, no hay cambio. Las personas tienen que mirar el cambio en nosotros, tienen que mirar la transformación. Aleluya, porque dice allí en la parte del 20, gloria sea al Señor, el capítulo que estoy leyendo, pero en el capítulo, en el verso 20 dice: antes anuncié primeramente. Es Pablo hablando en su defensa. Pablo está hablando en su defensa, pero al mismo tiempo dando su testimonio, como él fue convertido, como él fue salvo. Aleluya. Y está hablando con un rey, el rey Agripa. Aleluya. Dándole el testimonio. Aleluya. Qué importante es que nosotros no nos cansemos de dar nuestro testimonio, dándole gloria a Dios como fue que Él nos cambió. Yo puedo decir, mis hermanos, que hay dos maneras que nosotros seamos agradecidos con Dios, que hay dos maneras que vengamos a los pies de Cristo. Aleluya. Una es por agradecimiento y otra es por necesidad. Gloria sea al Señor. Sabemos que muchas personas se han convertido allí en una cárcel, se han convertido allí en una cama, se han convertido en un hospital cuando el doctor los ha dado desahuciados por una enfermedad y Dios los ha levantado. Aleluya. Y en agradecimiento han venido a servirle a Dios, se han convertido a Jesucristo. Aleluya. Al evangelio de Dios. Aleluya. Por agradecimiento, mis hermanos. Porque Dios los ha libertado, Dios los ha sanado o los ha sacado de una cárcel. Aleluya. Les ha vuelto su matrimonio por agradecimiento, mis hermanos, por lo que ha hecho Dios por ellos. Yo vine a los pies de Cristo por agradecimiento, por lo que Dios me había dado. Gracias a Dios, no estaba yo en una necesidad física
no estaba en una necesidad material, no estaba en una necesidad económica, pero estaba en una gran necesidad espiritual y Dios lo sabía, como mi corazón estaba seco. Tenía la necesidad de Dios, pero yo no lo sabía. Para mí yo estaba viviendo una vida normal, aleluya, como todos los demás creen que la vida que están viviendo es una vida normal, aleluya. Nosotros, cuando conocemos a Cristo, nos venimos a convertir normales para ellos, aleluya. Porque, mis hermanos, yo vine a los pies de Cristo cuando Dios comenzó a hablarme, aleluya. Es mucho lo que te he dado, es mucha la bendición que te ha dado y es tiempo que tú me agradezcas, que vivas para mí y que me sirvas a mí, aleluya, por lo que he hecho en tu familia. Te lo he hecho en tu vida, te he cuidado, te he protegido, aleluya. En mi trabajo había 4 o 5 personas enfermas de diabetes, de alta presión, que muchas veces perdían de trabajar, perdían días de trabajo por sus enfermedades, aleluya. Y yo en ese tiempo, aleluya, 16 años para atrás, aleluya, todavía estaba más joven, tenía cabello todavía, aleluya. Estaba yo creo que hasta más grandecito y ahora me estoy haciendo más chaparro. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que Dios me habló diciéndome, ¿por qué? En mi mente, en mi espíritu, me hablaba el Señor. Decía, ¿por qué no me agradeces? Mira, esas personas están tan enfermos, batallando en sus vidas, batallando con sus familias, porque pierden de trabajar, batallan con sus enfermedades. Y tú no tienes ningún problema en tu cuerpo, no tienes problema en tu familia. Tenía problema en mi familia, pero era causa de mí, causa mía, porque vivía sin Dios, sin fe, sin rumbo y sin esperanza. Y cuando uno no tiene a Dios, mis hermanos, no importa que tenga lo material, no importa que tenga lo físico, uno está seco por dentro, aleluya. Y eso era lo que me pasaba a mí, mis hermanos. Tenía problemas, no tenía problemas, como le dije, físicas, ni materiales, ni económica, pero tenía emocional, espiritual, mucha necesidad, pero yo no lo sabía. Así está mucha gente, mis hermanos. Personas que no le sirven a Dios, ellos están viviendo según para ellos una vida normal. Pero nosotros sabemos que no es así. Entonces nosotros tenemos que tratar, mis hermanos, que esas personas sean convertidas a Jesucristo, al Evangelio de Jesús, para que le glorifiquen y le alaben a Él, porque es el propósito de Dios que nos trajo a esta vida, para que nosotros le alabemos, le sirvemos y le glorifiquemos a Él, le exaltemos su santo nombre. Que aquellos que no lo conocen se den cuenta que Dios lo necesita y que Dios los ama. Tenemos que hablarles del amor de Cristo, aleluya. Tenemos que, si solamente se sabe Juan 3:16, usted está listo para predicarles, para darles su testimonio, para decirles cuánto Jesucristo les ama, así como lo amó a usted, lo libertó. Así tiene que él saber, esa persona, que Dios le ama igualmente como le ama a usted, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos que hablarles de esa manera. No vamos, como dice Juan Valenzuela, no vamos a pucharlos, decirles que se van a ir al infierno. Ellos ya lo saben, que dice Juan, ellos ya lo saben. ¿Para qué les dices? Si no vienes a Cristo, te vas a ir al infierno. No, simplemente dígales, Jesús les ama, Jesús te ama. Ven a Jesucristo y Jesucristo va a cambiar tu situación, va a cambiar tu vida. Mis hermanos, quiero que sepan que Jesús cambia nuestras vidas. Jesús transforma nuestras vidas. Aleluya. Dios nos ha transformado a mi esposa y a mí. Dios nos transformó 16 años para atrás. Y quiero que sepa que es a través del arrepentimiento, es a través de la confesión que nosotros hagamos, que confiésemos a Jesucristo como el único y nuestro Salvador. No hay en salvación en ningún otro hombre, en nadie más, en ninguna religión hay salvación. Solamente en Cristo Jesús se encuentra. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros andamos buscando verdades, la encontramos en Jesucristo. Si andamos buscando un camino mejor, lo encontramos en Jesucristo. Si queremos una vida, tenemos que venir a la palabra de Dios, que es Jesucristo. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer libre, mis hermanos. Vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer el Evangelio. Simplemente vamos a recibir a Cristo en nuestros corazones. Y quiero que sepa que hay muchas bendiciones, pero la mejor bendición es la salvación de nuestras almas. Aleluya, el perdón de nuestros pecados. Para recibir una vida eterna. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Y a los gentiles que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, mis hermanos. No puede alguien venir y recibir a Cristo y seguir una vida igual, mis hermanos. Y eso es lo que pasa con muchas personas que confiesan a Jesucristo como Salvador, pero siguen viviendo la misma vida, mis hermanos, porque no se han arrepentido. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, mis hermanos, que nazca de lo profundo de nuestros corazones, que ya no quieramos seguir viviendo la vida que antes vivíamos. A lo menos yo, mis hermanos, yo cuando vine a Cristo le dije, yo hablé con Él y le dije, Señor, me vas a cambiar, quiero que hagas un completo cambio en mi vida. Yo no quiero andar como otros, aleluya, que un día sí y un día no. Quiero poner mis dos pies adentro contigo y no un pie afuera y uno adentro, aleluya. Y Dios, mis hermanos, para gloria del Señor, Él me cambió, me transformó, otra persona, otra criatura, porque ese es lo que hace el poder de Dios. Dios no deja nada comenzado. Cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, aleluya, hay obras, ponemos obras de arrepentimiento, nuestros hechos lo hablan, aleluya, que ya las personas, aleluya, me recuerdo una persona que venía saliendo de una tienda con un 12 de cerveza y luego me miró y me dice, oye, me dijeron que tú ya no, le dije, ya no. Dice, pero ¿cómo le hiciste si yo te conocía? Bueno, pues para que mires, pero ahora quiero que me conozcas. Que me sigas conociendo, pero que conozcas la otra persona que puede. Dice, pero ¿cómo le hiciste? No, yo no hice nada, lo hizo el Señor. Y ese cambio que hizo en mí, dice, pero cambiaste completamente. Y si te miras diferente, bueno, ese cambio lo puede hacer en ti también cuando tú lo decidas. Y comencé a hablarle y dice, pero ¿tú crees que sí lo puede hacer? Tengo un hermano en Laredo, también la misma cosa, le hablé del Señor. Dice, yo quiero ser como tú, convertirme, pero no quiero dejar la cerveza porque es el único vicio que tengo. Le digo, no la dejes. Tú nomás arrepiéntete. Confiesa al Señor y arrepiéntete. Y el Señor se encarga de los demás. Porque no somos nosotros. Nosotros quizás muchas veces, yo lo decía, yo prometía a mi señora, y ahora sí, esta es la última, no más. Pero para la tarde o para el siguiente día, volví otra vez igual. Mis hermanos, porque es el poder de Dios el que lo hace, el que nos liberta. Aleluya. Pero es cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, estamos conociendo al Señor. Estamos conociendo la voluntad de Dios. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, hay muchas bendiciones que están en este libro. Aleluya. Los hijos de Dios no tenemos por qué sufrir. No tenemos por qué vivir enfermos, como decía el hermano. Quizás estamos enfermos, sí, pero no lo confesamos porque estamos creyendo en un Dios de poder. Estamos creyendo que Él nos va a sanar. Y sí, porque en veces si usted se levanta en las mañanas dice, cómo me duele, cómo me duele aquí, cómo me duele acá. El diablo no lo sabía, pero ya se lo dijo. No, usted levántese y diga, en el nombre de Jesús, parece que como si quería dolerme por aquí, pero en el nombre de Jesús yo estoy sano. Por las llagas de Jesús yo he sido sanado. Tenemos que confesar, mis hermanos, la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. Decía hace un momento, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 3, que dice, su misma palabra es medicina para nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué más necesitamos hacer, mis hermanos? Si la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, ¿qué debemos de hacer? Aplicarnos la palabra de Dios. Yo me recuerdo una ocasión, aleluya, me apliqué la palabra para mis anginas. Estoy hablando ahorita de 9 o 10 años, yo creo que son 10 años ya para hoy. Cada año, mis hermanos, me miraba tan grave que tenía que ver el doctor, inyecciones me tenía que poner el doctor, por cada año me enfermaba de las anginas, y un día me apliqué por la mañana me apliqué la palabra de Dios, y no era nada con las escrituras que tenemos en este libro sagrado, tantas escrituras que tenemos de sanidad, donde miramos como Jesucristo levantó aún a los muertos, y los sigue levantando, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, aleluya. Él no ha cambiado, mis hermanos, Él sigue haciendo milagros, aleluya. Pero lo que quiero decir es que si nosotros nos aplicamos la palabra con la misma palabra que nosotros leíamos, si nosotros decidimos, mis hermanos, y la creyemos y la ponemos por obra, la palabra de Dios nos sana, aleluya. A mí me sanó la palabra de Dios.
Cuando me apliqué la palabra de Dios, como les digo, no era ninguna escritura que se basara a la sanidad. Era la escritura donde, donde David venció al gigante Goliat. Esa escritura y no tenía nada que ver con mis anginas, no tenía que ver nada con mi sanidad que necesitaba yo en mi cuerpo. Pero yo le dije al Señor, no fue la piedra, no fue David, no fue la onda, fue tu poder, Señor, el que venció, el que estaba con David. Y ese poder, Señor, todavía existe. Tú todavía tienes el mismo poder, Señor, para sanarme, Señor. Si pudiste vencer al gigante, el Goliat, y a todo el ejército a través de David, tú puedes vencer, Señor, esta infección que tengo en mi garganta. Y yo declaro que para esta tarde yo estoy sano en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así le dije al Señor, porque estoy aplicándome tu palabra en esta hora. Mis hermanos, tenía 5 días que no comía, que no podía pasar ni saliva. En ocasiones, en las tardes que llegaba, no cenaba porque no podía. Mis hermanos, ese día por la mañana fue cuando se decidió esto, para la tarde llegué a cenar. Estoy hablando de si son 9 años o son 10, no me recuerdo exactamente, pero hasta la fecha nunca más mis anginas se me infectaron para nada. ¿Por qué? Porque el Señor me las operó, el Señor me las sacó. Aleluya. ¿Cómo no vamos a saber que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en la palabra de Dios cuando nosotros la aplicamos? Tenemos que, mis hermanos, aplicarnos la palabra, sacarle la revelación, lo que tiene la palabra de Dios, como Dios nos quiere hablar, pero hay que meditar en ellas. No podemos leerla como cualquier otro libro. Si usted solamente tiene tiempo y le da tiempo solamente para leer un verso, a ese verso le puede sacar revelación. Aleluya. Si usted medita en él. Aleluya. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no leemos la Biblia? ¿Cuántas veces no leemos un capítulo, un verso, que 2 versos y los volvemos a leer y los volvemos a leer, pero un día, mis hermanos, le da una revelación diferente? Que usted, ¿por qué? Porque es cuando usted necesita esa palabra que Dios le está dando. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros sigamos el trabajo, este trabajo que Dios le estaba mandando a Pablo. Este es el mismo trabajo que nos sigue mandando a usted y a mí hoy en este día. Porque no necesariamente tenemos que tener una diploma, no necesariamente tenemos que tener un distintivo, que somos predicadores, que somos evangelistas, que somos apóstoles, y que es hermoso cuando Dios ha levantado como mi pastor, que lo ha levantado como apóstol. Es hermoso cuando lo ha levantado como pastor. Es hermoso cuando han podido ir a la escuela, pero si no tenemos esa educación, solamente saber lo que Dios ha hecho por usted, que Dios lo ha salvado a usted, es lo mismo que puede darle a otra persona, que Dios lo puede salvar a él también. Saber que Dios lo ama es lo que puede compartir con otra persona que lo ama a él también, porque Dios ama a todas las almas, aborrece el pecado, pero las almas son lindas para el Señor. Por eso nosotros, mis hermanos, no podemos hacer excepción de ninguna persona. Tenemos que amarlos a ellos también. Tenemos que amar a las lesbianas, tenemos que amar a los homosexuales, tenemos que amar al drogadito, tenemos que amar a la prostituta, mis hermanos. A todos tenemos que amarlos porque Dios los ama. Dice la palabra de Dios que Él ama a las almas, aborrece el pecado. Aleluya. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros los amemos a todos por igual, mis hermanos. No solamente a los que están adentro de la iglesia, sino a los que están afuera. Quizá nosotros aún tenemos que ponerle más atención a ellos que a los que ya están adentro, porque ellos nos necesitan, mis hermanos. Necesitan conocer del poder de Dios, pero necesitan conocer cuál es el cambio que Dios ha puesto en nosotros. De verdad nos ha transformado Dios. Ellos quieren ver esa transformación, ellos quieren ver ese cambio. Mayormente cuando nos conocieron, qué hermoso, mis hermanos. Dichoso de aquella persona que se crió en la iglesia, que nunca conoció el mundo. Bienaventurado. Pero nosotros que conocimos el mundo, lo digo por mi persona, que conocí el mundo, lo que en el mundo hay, mis hermanos, solamente nosotros somos los que podemos comprender cuánta necesidad hay en el mundo, cuánta necesidad hay en el borrachito, aleluya, cuánta necesidad tienen ellos, aleluya, de conocer la palabra de Dios, de conocer el amor de Dios, porque hay muchas personas que no han conocido el amor. Nosotros somos muchas veces muy buenos para juzgar, para condenar, pero Dios
Dios no condena a nadie, solamente va a condenar en aquel día cuando lleguemos a su presencia y que no le hicimos caso a los mensajes que se nos han dado. A este mensaje, por ejemplo, hay personas que me están escuchando en esta hora y es necesario que escuchen, aleluya, que Dios les ama y que Dios quiere salvarlos, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. No solamente confesar a Dios, no solamente decir yo voy a la iglesia, no solamente decir yo le sirvo a Dios. Tenemos que hacer obras, tenemos que presentar de verdad obras de arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Que no vuelvamos a ser las personas de antes, que no vuelvamos a seguir haciendo lo que antes hacíamos, que haya un cambio en nuestro modo de vivir. El vocabulario, mis hermanos, aleluya, como antes hablábamos, ya no podemos seguir hablando de esa manera. Aleluya, ya no podemos seguir enojándonos como antes nos enojábamos. Dice la palabra de Dios que no se mete el sol y que te pesque enojado. En otras palabras, podemos enojarnos entre usted y yo, quizás nos podemos enojar un ratito, pero que no haya resentimiento, que no haya odio, amargura, porque eso va a amargar nuestras vidas, mis hermanos. Va a amargar y no vamos a tener esa relación que debemos de tener con Dios. Aleluya. La relación con Dios, mis hermanos, es que nosotros nos amemos y que amemos al mundo como lo ama Él. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino, aleluya, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga